¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para su canal Tesla Academy. El día de hoy veremos la conexión de resistencias en paralelo, su fórmula para calcularla y cómo se comporta el voltaje y la corriente en dicho circuito. Bien, comencemos. Para comenzar, primero tenemos que definir qué es un circuito conectado en paralelo. Pues se dice que un circuito está conectado en paralelo cuando sus elementos comparten exactamente dos nodos, es decir, tiene dos nodos en común. Aquí tenemos una figura en la cual nos muestra cuatro circuitos que están conectados en paralelo. Podemos ver en mi figura A, tiene dos resistencias. Ellas están compartiendo un nodo A y un nodo B, entonces tienen dos puntos en común, por lo tanto están conectadas en paralelo. Vemos aquí mi figura B, son tres resistencias, ellas comparten un nodo A y un nodo B, por lo tanto se dice que están en paralelo. Y lo mismo sucede con mi figura C y D, son cuatro tipos de conexiones en paralelo. Ahora que ya sabemos la definición o cómo identificar un circuito que está conectado en paralelo, vamos a ver cómo se comporta su voltaje y su corriente. Para este caso, en este circuito que está acá, el voltaje va a permanecer constante entre las terminales de cada resistor. Es decir, la diferencia de potencial que se está aplicando a mi resistencia R1 va a ser igual al de la fuente. La diferencia de potencial que se está aplicando a mi resistencia R2 de igual manera será el de la fuente. Y la diferencia de potencial que se está aplicando a mi resistencia Rn de igual manera será el de la fuente. Otra cosa interesante de analizar en un circuito que está conectado en paralelo es lo que sucede con su corriente. Pues cuando nuestra corriente total se comienza a desplazar por nuestro circuito, la corriente se va a comenzar a dividir pasando por cada una de mis resistencias. Es decir, que mi corriente, una parte se irá por esta rama que está aquí, otra parte de mi corriente total se irá por esta rama que está acá, y otra parte de mi corriente total se irá por esta rama que está acá. ¿De cuánto va a ser el valor de mi corriente? Bueno, pues eso ya dependerá del valor de mi resistencia y la vamos a calcular con la ley de Ohm. Para poder nosotros verificar lo que hemos dicho anteriormente de mi circuito en paralelo, que mi voltaje aplicado en cada una de las resistencias va a ser el mismo, es decir, constante, y que mi corriente total se dividirá en cada una de las ramas. Nosotros estamos en un simulador que nos permitirá ver que esto sucede. Bien, aquí tenemos nuestro circuito que estamos simulando. Vamos a ver sus datos. Él tiene un voltaje de 10 volts. Tiene un amperímetro colocado al principio de mi circuito que va a medir mi corriente total que está saliendo. Y tiene un amperímetro conectado al final de cada una de las resistencias para poder medir cuál es la corriente que está pasando por ellas. Y también tenemos sus respectivos voltímetros para medir el voltaje. Primero analizaremos el voltaje. Pues aquí vemos que mi voltaje en mi resistencia R1 es de 10 volts, que es igual al de mi fuente, como ya lo habíamos dicho. Mi voltaje en mi resistencia R2 es igual de 10 volts. Y mi voltaje en mi resistencia R3 es igual a 10 volts, que es igual al de la fuente. Y con esto comprobamos que en efecto el voltaje permanece constante. Por otra parte, vamos a analizar lo que sucede con la corriente. Esta no permanece constante. Aquí vemos la corriente I1 que pasa por mi resistencia 1 es de 1 amper. Mi corriente 2 es de 2 amperes. Mi corriente 3 es de 5 amperes. Todas ellas son distintas y dependen del valor de mi resistencia. Pero la suma de todas ellas, es decir, 1 más 2 más 5, me da un valor de 8 amperes y ese es el valor de mi corriente total del circuito.
Entonces podemos llegar a la conclusión que para un circuito en paralelo, la sumatoria de todas las corrientes de mis ramas es igual a la corriente total. Después de verificar en nuestro simulador que el voltaje total o voltaje de la fuente es constante en un circuito en paralelo y que mi corriente se divide en cada una de sus ramas, podemos establecer dos ecuaciones. La primera me dice que el voltaje total o voltaje de mi fuente será igual al voltaje aplicado en mi resistencia R1, será igual al voltaje aplicado en mi resistencia R2 y será igual al voltaje aplicado en mi resistencia Rn para generalizar. Y mi ecuación número 2 me dice que la corriente total de mi circuito será igual a la corriente I1 que está pasando por mi resistencia R1 más mi corriente I2 que está pasando por mi resistencia R2 más mi corriente I3 que está pasando por mi resistencia R3. Ahora, utilizando la ley de Ohm, yo sé que la corriente es igual al voltaje sobre mi resistencia. Yo lo voy a sustituir en esta ecuación de acá. Y entonces me quedará que el voltaje total o el voltaje de mi fuente sobre mi resistencia equivalente o resistencia total será igual al voltaje que es igual en todas las resistencias sobre mi resistencia R1 más el voltaje sobre mi resistencia R2 más el voltaje sobre mi resistencia Rn. Yo puedo sacar factor común de acá y entonces el voltaje de acá se va a ir con el voltaje de acá y me quedará la siguiente expresión, que 1 sobre mi resistencia total o equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Para finalmente poder terminar, reescribimos esta ecuación y nos quedará que la resistencia total o equivalente es igual a 1 sobre mi resistencia R1 más 1 sobre mi resistencia R2 más 1 sobre mi resistencia Rn. Y finalmente aquí nosotros obtuvimos la fórmula para poder calcular nuestra resistencia equivalente en un circuito en paralelo. Ya aquí tenemos nuestra fórmula y todo, pero la verdad cuando tenemos muchas resistencias en paralelo, esta fórmula a veces resulta un poco tediosa, un poco talachosa de utilizar. Y entonces entra aquí un nuevo parámetro llamado conductancia. La conductancia simplemente es la inversa de la resistencia total. Es decir, mi resistencia total o equivalente será igual a 1 sobre mi conductancia. Y mi conductancia es igual a 1 sobre mi resistencia R1 más 1 sobre mi resistencia R2 más 1 sobre mi resistencia Rn. Y bueno, ahí tenemos otra manera en que podemos calcular nuestra resistencia total equivalente. La verdad, te lo dejo a ti, puedes utilizar cualquiera de las dos, puedes resolverlo de la manera que tú quieras. A fin de cuentas vas a obtener el mismo resultado. Bueno amigos, eso ha sido todo por este vídeo. Espero les haya servido de mucho. Si les gustó denle like, suscríbanse, activen la campanita y en el siguiente video resolveremos algunos ejemplos para que quede un poquito más claro todo esto. Nos vemos hasta la próxima.